Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, de la siguiente manera: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bien, mis amados hermanos, vamos a desarrollar este tema, ¿verdad?, del quinto sello de Apocalipsis, ¿verdad? Al inicio de la tribulación se van a empezar a abrir los sellos. Por eso Juan dice que él vio, ¿verdad?, cuando el Cordero de Dios, Jesucristo, empezó a abrir los sellos uno a uno. Y dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Amados hermanos, lo primero que nos salta a nosotros a la vista es preguntarnos, amados hermanos, ¿quiénes son esos muertos? Si no es cierto, ¿quiénes son los muertos, amados, que vio este hombre, que vio Juan? Porque él dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido, ¿qué cosa? Habían sido muertos. Y podemos preguntarnos, ¿por qué causa fueron muertos? ¿Quiénes eran ellos que fueron, verdad? Ellos que estaban ahí muertos debajo del altar. ¿Por qué fueron puestos también debajo del altar? Y yo quiero que resolvamos, hermanos, la primera pregunta va a ser: ¿quiénes son aquellos perseguidos y muertos? Si nosotros nos damos cuenta, y con lo que hemos hablado, amados hermanos, ¿verdad?, cuando Cristo Jesús venga en el rapto, se van a ir todos aquellos que creen en Jesucristo. ¿Están aquí? Todos los que hemos creído en Jesucristo, dice la Biblia, muertos. Primero los muertos son los que van a resucitar primero, y después nosotros los que estemos en la tierra. La pregunta es entonces, ¿quiénes son esos muertos? Porque después de que ya vino el rapto, se supone que ya no va a quedar ninguno que crea en Jesucristo. ¿Cierto o no es cierto? Ya todos los que creyeron en Jesús ya se fueron. Ahora, ¿quiénes son los que quedan en la tierra? Aquellos hermanos que no creyeron en Jesucristo, aquellos que no quisieron entregarle su vida a Jesucristo, son los que se van a quedar después del rapto y los que van a iniciar la gran tribulación o la tribulación. Pero déjame decirte, a nivel mundial, como ya lo vimos, van a ser millones y millones de personas. ¿Están aquí, hermanos? Si nos damos cuenta, en el mundo, en China, por ejemplo, que son más de 100 millones de chinos, se dice que el 0.5, 0.8 de chinos, hermanos, son cristianos. Y se dice que pudieran ser 700,000, 1 millón de chinos los que conocen a Jesús actualmente. Así que imagínate, hablando solamente de China, si 1 millón de personas, 1,5 millones de personas se fueran con Jesucristo, ¿cuántos quedan en esta tierra? Y así si lo podemos ver en cada nación, los que nos vamos a ir, si somos fieles con el Señor, mucho poco lo que les digo, si somos fieles con el Señor, somos, en comparación a la totalidad de la humanidad, vamos a ser unos cuantos. Y se va a quedar, hermano, muchísima gente en la tribulación. Pero déjame decirte, no por eso, ¿verdad?, no podemos decir que son gente que van a saber de Jesús, y muchos de ellos, ¿verdad?, renegaron de Jesús, apostataron la fe, como dice la palabra, porque en los últimos tiempos tendrá que venir una tremenda apostasía. Hay una pregunta en los evangelios que Jesús dijo: ¿habrá fe, ¿verdad?, cuando Jesucristo venga en la tierra? Escribieron de los apóstoles. ¿Hallará, encontrará fe el Señor cuando venga en esta tierra? ¿Qué quiere decir eso, amado hermano? Que mucha gente, muchos que son cristianos, que somos cristianos, podemos caer en apostasía, podemos caer en un enfriamiento espiritual tremendo. Y que cuando Cristo Jesús venga, amados, ellos no se van a ir con Cristo Jesús en el rapto. Me estoy dando a entender esto.
Y usted lo puede mirar ahora, amados hermanos, con sus propios familiares, con sus propios amigos. ¿Cuántos de sus familiares y amigos han creído en Cristo? Incluso muchos de ustedes, amado hermano, ¿verdad? Por eso el Congreso fortalece tu fe en Cristo Jesús, porque cuidado, ¿cuántas veces nosotros mismos, hermanos, nos resfriamos? ¿Cuántos de nosotros mismos nos hemos apartado del Señor? Y a veces por la gracia del Señor, el Señor nos vuelve a traer y nos vuelve a levantar. Pero tú piensas, ¿cuántos de tus familiares conocen de Jesús? Y yo te garantizo que la gran mayoría. Y la gran mayoría sabe de Jesús, aunque no sean cristianos. Eso va a pasar con el mundo. El mundo, amado hermano, va a conocer de Jesús, va a saber de Jesús. Hay muchos chinos, hermano, hay muchos de otras naciones, de Corea, de Cuba, de muchos, ¿verdad?, que no, a lo mejor no le han entregado su vida a Cristo Jesús, pero saben de Jesús. Y se van a quedar en esta tierra. Bueno, muchos de ellos que se apartaron de Cristo, muchos de ellos que van a saber, ¿verdad?, de quién era Cristo, y cuando se den cuenta que la iglesia de Jesucristo ya no está, que se den cuenta que este tremendo hermanito, que este evangélico, que este aleluyita ya no está aquí, y va a llamar la atención, amados, al mundo. Van a decir, ¿qué pasó? Si era verdad. Déjame decirte, si es verdad lo que dice la palabra. Y muchos de ellos lo van a comprobar entonces en ese tiempo. Pero ya no va a ser posible que se vayan con Cristo, porque ya sucedió el rapto. Y muchos de ellos se van a volver a Cristo. Muchos de ellos van a creer en Jesús, y muchos de ellos se van a convertir a Jesús. ¿Me está escuchando esto? Si no se convierten ahora que estamos en el tiempo de la gracia, en la plenitud de los gentiles, seguramente después en la tribulación se van a convertir, porque van a decir, si era cierto. Los acontecimientos mundiales van a estar a la luz del día. Muchos cristianos que desaparecieron, y accidentes por acá, y que se cayó un avión, y que esto y que el otro, van a decir, ¿dónde se fueron esos aleluya? ¿Dónde están esos cristianos? Y muchos se van a convertir a Cristo. Y miren, no solamente gentiles, sino que también se van a convertir hebreos a Jesucristo. Usted debe de saber que en este preciso momento hay muchos hebreos que se están convirtiendo a Cristo. Hay miles que se están bautizando en el nombre de Jesús. ¿Qué va a pasar con ellos también cuando Cristo Jesús venga? Todos aquellos hebreos también, amados hermanos, que no creen ahora como Jesús, como su Mesías, en ese tiempo van a creer en Jesús como sus Mesías, como su Mesías. Y muchos de ellos se van a convertir a Jesucristo. Miren, ahorita hay un éxodo. Mucha gente, un retorno, mejor dicho, están regresando al pueblo de Israel. De todas las naciones están saliendo, ¿verdad? Se están yendo al pueblo de Israel, amados, porque ellos están esperando a su Mesías. Cuando Cristo Jesús venga, a ellos no se los va a llevar, porque hasta ahorita no creen en Cristo. Pero ellos conocen la palabra, ellos están esperando a su Mesías, y después del engaño que yo les platiqué en otra prédica, amados, después de un periodo de tiempo de paz, se van a dar cuenta que el anticristo va a ser un engañador, y muchos de ellos van entonces a aceptar a Jesucristo como su Mesías. Bueno, hebreos y gentiles que en ese tiempo se van a convertir, es lo que estamos nosotros viendo ahora en el quinto sello. Ellos son, ¿verdad?, aquellas personas, ¿verdad?, que Juan miró, y dice de ellos, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. El anticristo, hermanos, se va a voltear de una manera tremenda, de una manera feroz, ahora con ellos, amados hermanos, porque él no va a querer que no haya ningún testigo, ni alguien que dé testimonio vivo de quién es nuestro Señor Jesucristo. Así que los va a perseguir de una manera feroz, hasta destruirlos, hasta matarlos. Y eso es lo que vio el apóstol Juan. Esa gente, hermanos, que entonces, mire, se van a levantar
para dar testimonio, y te voy a ver un poquito más de esto, se van a levantar en el nombre de Jesús para dar testimonio de que Jesucristo es el Señor. Se van a levantar muchos hebreos para dar testimonio que Jesucristo es su Mesías. A ellos el anticristo los va a perseguir. Amén, amados hermanos. Esos son los muertos, amados hermanos, que habrá de ver Juan. Esos son los muertos que dice, vi bajo el altar, que después les explico esto. ¿Verdad? Las almas. ¿Por qué almas, amados hermanos? Porque son personas. Si nos damos cuenta ahí, estas personas, hermanos, que van a ser muertos, ¿verdad? Hay una visión que el Señor le dio a Juan, que dice, hermanos, que van a hablar, van a preguntarle a Jesús, y déjame decirte, son personas, son gente, amados hermanos. Así como usted y yo, conscientes, hermanos, de todo lo que está aconteciendo, de todo lo que está pasando. ¿Cuántos se quieren quedar a la tribulación? Algunos como que están dudosos. ¿Quedarán, hijo? ¿Me quedo o no me quedo? Picarín de domingo. Amado hermano, ni se lo recomiendo, y ojalá no se quede. Aférrese, tómese de la mano de nuestro Dios Todopoderoso. Amén, mis amados hermanos. Pero después de esto, amados hermanos, puede venir otra pregunta, mis amados. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es la causa por las cuales fueron muertos? Que ya le adelanté un poquito. Pero aquí nos dice la palabra del Señor. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Por qué? Por causa de la palabra. Ahí está la causa, ahí está la razón. ¿Por qué ellos fueron muertos? Y dice, por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio. Amados hermanos, ¿cuál testimonio? ¿Qué testimonio? El testimonio de ellos, el testimonio que ellos tenían. Amado hermano, si aquí alguno no quiso creer por la palabra, alguno no quiso guardar su testimonio en esta tierra y por eso no se fue en el rapto, déjame decirte, ahí lo van a tener que hacer. ¿Sabe usted cuál es la causa? La palabra. Amado hermano, ¿cuál es la palabra? Si nos ponemos nosotros a verlo de una manera literal, la palabra es esta, pero no me refiero al papel. Porque yo puedo romper esta palabra y no hay ningún problema. La palabra es, amados hermanos, el contenido de los principios, de los mandamientos, de las ordenanzas de nuestro Dios Todopoderoso. Por un lado. Y por otro lado, amados, la palabra por excelencia es Jesucristo. La palabra del Señor misma nos enseña que Jesucristo es el verbo de vida. ¿Están aquí, mis amados? La palabra dice qué cosa se hizo. La palabra se hizo carne. ¿A quién se refiere? A Jesús. No hay alguien más. Es la palabra. Amado hermano, cuando nos vayamos, déjame decirte, no vamos a llevarnos las Biblias que tenemos en casa. Si usted tiene 7 Biblias en casa, no se va a llevar las 7 Biblias cuando venga el rapto, cuando venga Jesús. La palabra, el contenido de la palabra, el mensaje de la palabra le va a servir para que usted atesore todas las verdades del Señor, que usted ame y sirva al Señor con todo su corazón. Y si es así, mi amado hermano, ¿verdad? Fue convertido por la palabra, enseñado por la palabra, amado, para que usted, cuando Cristo Jesús venga, pueda esperar a su Redentor. Pero también la palabra es Cristo. Por lo tanto, mi amado hermano, en ese tiempo ellos van a tener que aceptar a Jesús necesariamente. Amado hermano, porque en este tiempo, como allá, amados, sin Cristo no hay salvación. Aquí en este tiempo nuestra salvación es por fe, es por gracia. El Señor nos regala su salvación, mis amados hermanos, ¿verdad? Porque hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Y déjame decirte, es posible que nosotros padezcamos en este tiempo, ¿verdad? Padezcamos incluso persecución, padezcamos, hermanos, acusaciones, incluso que seamos mártires también de eso. Pero déjame decirte, no necesariamente. Porque ¿cuántos de ustedes
no han sido perseguidos, no han sufrido ninguna persecución, pero si Cristo Jesús viene, aunque no lo querramos, se va a ir con todo y zapatos con el Señor, porque el Señor les regaló su salvación. Aprovechemos este tiempo, pero seamos fieles a nuestro Señor. Esa es la condición, que seamos fieles a Cristo. Si tú fallas a medio camino, si tú fallas a final del camino, amado hermano, no te vas a ir con el Señor, no te vas a ir. Pero en ese tiempo, déjame decirte, va a ser a costa de los sacrificios de uno basados en el sacrificio de Cristo. De todos modos, hermanos, Cristo es el que salva aquí y allá. Aquí, amados hermanos, por la fe en Él, ahí va a salvar a través de los sufrimientos de uno, hermanos, hasta la muerte. Porque ahí, hermanos, cuando el anticristo los persiga, cuando el anticristo, hermanos, les quita la vida, va a ser por la causa de Cristo y por los sufrimientos, amados hermanos, de Cristo Jesús. Ahí es entonces cuando la gente va a dar testimonio de Jesucristo. Miren qué tremendo es esto. Si no quieres dar testimonio aquí, ahí vas a dar testimonio, pero ahí te va a costar. Aquí no te cuesta. Y gracias a Dios que estamos en un país libre, donde tú puedes testificar de Cristo y todavía no pasa nada. Pero hay países que se levantan a testificar de Cristo, y por testificar de Cristo, amados hermanos, se los llevan a la cárcel y aún los golpean, los martirizan y aún los matan en este tiempo. En ese tiempo, amado hermano, tendrán que dar testimonio de Jesucristo. La palabra es eterna, dice la palabra, la misma Biblia, y hermanos, es lo mismo. Dice, por sus frutos los conoceréis. Amado hermano, nosotros nos conocemos y el Señor nos conoce a nosotros por nuestros frutos. ¿Están aquí, amados hermanos? No necesitamos saber si tú eres Juan, si tú eres Juan de las Pitayas, si tú eres esto. Hermano, te vemos nosotros te vemos, todos nos vemos unos a otros simplemente por el testimonio. ¿Estás aquí? Por el fruto. Va a ser exactamente lo mismo ahí. El fruto que tú des. Pero déjame decirte, va a venir un tremendo avivamiento en ese tiempo, hermanos, que esos cristianos que se van a convertir en ese tiempo se van a levantar, hermanos, los hebreos se van a levantar. Después te hablo más de los 144,000 que se van a levantar para dar testimonio, 12,000 de cada tribu, hebreos, hermanos. Va a venir un avivamiento tremendo en ese tiempo, que se van a levantar a dar testimonio de Jesucristo, aún a costa de su propia vida. Por eso la Biblia dice, por causa de la palabra y por causa de su testimonio. ¿Están aquí? Yo te pregunto, ¿dónde quieres dar testimonio? ¿Aquí o allá? Escógele. Tienes toda la libertad para poder escoger. Si dices, yo me quiero quedar, no me quiero ir en el rapto, perfecto, mi amado hermano. Todavía viene la tribulación, ¿verdad? Viene la oportunidad, la segunda oportunidad, pero ahora va a ser a costa de tu propia vida. Eso lo dice la Biblia. ¿Están aquí, mis amados hermanos? Aún tenemos oportunidad ahora, amados hermanos, porque entonces el anticristo se va a levantar, y la Biblia nos dice, mis amados hermanos, que en ese tiempo los familiares, los hermanos van a entregar a sus hermanos, los hijos van a entregar a sus padres, los padres van a entregar a sus hijos. No cree usted, amado hermano, que va a ser como aquí. No, ahí va a ser otra cosa, ahí va a ser totalmente diferente. Usted debe de recordar en el tiempo, hermanos, cuando fueron perseguidos los judíos por el nazismo, como Hitler. Déjame decirte, estaba tremendamente castigado si alguien escondía a los judíos, aunque fueran sus familiares. Era a costa de pena de muerte. Y si nosotros ahora vemos testimonios, y si nosotros vemos películas ahora de hombres, hermanos, que salvaron a un grupo de judíos, a un grupo de niños, lo hicieron a costa de su propia vida. Amén, hermanos. En ese tiempo va a ser lo mismo. Los mismos padres van a entregar a sus hijos.
y los hermanos a sus hermanos, y los hijos a los padres, va a ser una situación bien tremenda, bien difícil. Y claro, déjame decirte, aquí viene relacionado, hermanos, lo de la marca, porque entonces el anticristo les va a decir: nieguen el nombre de Jesús. Y aquel que niegue el nombre de Jesús, entonces se le va a poner la marca, como ya lo vimos la vez pasada, hermanos, y ya no va a haber reversa. Una vez puesta, hermanos, la marca, ya no va a haber reversa. Y serán muertos, nos enseña la Biblia. Y si aún ellos, amados hermanos, testifican de Jesucristo, y aunque sean muertos, la Biblia dice, hermanos, que todos aquellos mártires, mis amados, ¿verdad?, van a tener también un sello por parte de nuestro Dios que indique propiedad del Dios Todopoderoso. Y aunque mueran en esta tierra, mis amados, algo glorioso les va también a esperar delante de la presencia del Dios Todopoderoso. El Señor va a poner una marca también en la cual Jesucristo es el Señor Altísimo, el Señor que vive y reina para siempre. Amén. Déjame decirte, ahorita usted y yo, como hijos de Dios, tenemos la marca del Espíritu Santo. Dice la Biblia, son las arras. Es el anticipo. Y el Espíritu Santo mismo, en nuestro espíritu, amados, es la marca de que nosotros somos hijos de Dios. En ese tiempo también habrá marca para aquellos que sean fieles al Dios Altísimo. Ahora bien, ¿por qué están bajo el altar? Es otra pregunta. Ahí nos dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas. ¿Tú te has preguntado por qué están debajo del altar? ¿Por qué esas almas? ¿Por qué esas personas, amados, ¿verdad?, están debajo del altar? Y déjame decirte, esto tiene una relación tremenda con todo lo que estamos hablando. Pero si tú te remontas al libro de Levítico, hermanos, del Antiguo Testamento, nosotros nos podemos dar cuenta, mis amados, Levítico 17:11 en primera nos dice: porque la vida de la carne está en la sangre. Por eso es que nosotros, dicho sea de paso, mis amados hermanos, tenemos que considerar como hijos de Dios, hermanos, la vida misma se encuentra en la sangre. Y una de las cosas que el Señor nos prohíbe en la palabra es que tengamos que comer sangre, porque estamos comiendo vida. Aunque sea de un animal, no importa, estamos comiendo vida. Y el Señor dice que nosotros no podemos comer sangre, porque no podemos comer la vida del animal. Podemos comer la carne después de eso, pero no la vida misma del animal. Estamos aquí, mis amados. ¿A cuántos les gusta la moronga? Cuidado con la moronga y cuidado con otras cosas. Pero a eso es sangre, ¿verdad? Solamente que ya cuajada, hermanos, y con su chilito, con su limoncito y todo eso, pero finalmente es sangre. Y la palabra del Señor nos dice que no debemos de comer sangre, porque ahí está la vida. Esto nos habla de vida, nos habla también de personas, de estas almas, amados hermanos, ya en un estado diferente, pero hermanos, ¿qué cosas? Son vidas también. Ya literalmente, ¿verdad? Pues ya no va a estar en esta tierra, ya no va a sangre de una manera literal, pero amado hermano, ahora después de muertos van a pasar a otro estadio con otro tipo de cuerpo, hermanos, que van a ser colocados debajo del altar. Y yo quiero recordarles, según Levítico capítulo 4, mis amados hermanos, si usted lo lee, no lo voy a leer ahorita, ¿verdad? Pero ahí, hermanos, se ponía debajo del altar, se ponía la sangre después de que el sacerdote tenía que hacer un ritual, hermanos, se ponía la sangre debajo del altar, hermanos, y esto servía para poder cubrir el pecado del hombre. Estamos aquí, mis amados. En ese tiempo, hermano, el sacerdote tenía que derramar la sangre, en este caso, de un becerro, ¿verdad? Un becerro tierno, un becerro de un año, ¿verdad? Y se utilizaba la sangre para poder cubrir los pecados del pueblo de Israel. Y a través de este ritual, amados hermanos, se le perdonaban los pecados al pueblo de Israel. Pero solamente duraba un año el efecto de esta sangre. ¿Por qué? Porque al próximo año, hermanos, tenían que hacer otro ritual,
para poder cubrir los pecados que cometían en ese año. ¿Están aquí, mis amados? Esto estaba alumbrando, amado, al sacrificio de nuestro Cordero, al sacrificio de Jesucristo. Y nosotros sabemos y nosotros somos perdonados, hermanos, por el derramamiento de la sangre de nuestro Cordero. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús en el capítulo 1, versículo 29, dice: he aquí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mire, no cubre el pecado como la sangre del becerro en el Antiguo Testamento, que se colocaba, hermanos, debajo del altar de sacrificio, en el patio, en el atrio del tabernáculo. Sino que la sangre de Jesucristo, dice, nos limpia, nos quita de todo pecado. Amados hermanos, esto es maravilloso. Porque ahora nosotros, hermanos, cuando aceptamos a Jesús, cuando le decimos al Señor: lávame con tu sangre, Señor, todos mis pecados, y el pecado más negro, más sucio, más tremendo que usted tenga, el Señor Jesucristo tiene la capacidad para poder limpiar, dejarlo limpio, resplandeciente y hasta rechinando de limpio. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora bien, quiero entrar a esto, mis amados hermanos. ¿Por qué, amados hermanos, estaban bajo del altar? Hermanos, amados míos, y como les dije anteriormente, porque estas personas, hermanos, tienen que derramar su propia sangre de una manera necesaria. Escucha lo que le digo. Ahí ya no va a ser por fe, mis amados hermanos. Por fe es en este tiempo, hasta que se termine la plenitud de los gentiles. En ese tiempo va a ser derramamiento de sangre. Por eso es que Juan vio a esos muertos. Si no hubieran sido muertos, si no hubieran sido derramados esa sangre, hermanos, Juan no lo hubiera visto de esa manera. Por lo tanto, le quiero decir, en ese tiempo de la tribulación, todos aquellos que creen en Jesucristo necesariamente, amados hermanos, van a ser dados muertos por el anticristo. Y su alma entonces va a pasar aquí al altar. Esto va a dar testimonio, amados hermanos, ¿verdad?, de que tuvieron que dar su propia vida para poder morir. ¿Pero por causa de quién? Por causa de la palabra, por causa de Jesucristo. Porque le voy a decir una cosa: no va a ser sacrificio por sacrificio, no va a ser muerte por muerte, porque como ya hemos estado viendo, en ese tiempo va a haber miles y miles y miles de muertos, y no va a ser por la causa de Jesucristo. Por lo tanto, no van a estar bajo el altar. ¿Están aquí? La vez pasada dijimos que va a ser una cuarta parte de los habitantes de los que van a ser muertos por las calamidades. Y dijimos, amados hermanos, si son 10 billones de personas, ¿cuántos muertos va a haber? Simplemente por lo que dice la palabra, 2.5 billones de personas. Se dice que actualmente en el mundo, hermanos, son entre 7.5 billones de personas. Sáquele el 25%. Y si estamos hablando ahorita, en estos momentos, de cerca de 2 billones, un poquito menos de 2 billones, hermano, si fueran 10,000 en ese tiempo, van a ser 2.5 billones de personas. Pero si no es por la causa de Cristo, si va a ser por las calamidades, hermanos, esas almas no van a estar bajo el altar. Quiero que entienda eso. Las personas que Juan vio bajo el altar van a ser aquellas que se van a convertir a Cristo y que van a dar su vida por Cristo Jesús, porque entonces van a creer por los sacrificios de Jesucristo. Los hebreos por el sacrificio de su Mesías, entonces que van a aceptar a Jesús como su Mesías. Amén, amados hermanos. Y entonces dice la palabra, hermanos, van a ser muertos. Y lo que nosotros también podemos decir, hermanos, estos hombres, hermanos, van a ser mártires. Van a ser mártires. ¿Qué es un mártir, amado hermano? Alguien que es capaz de morir, dar su propia vida por un ideal o por una persona. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte.
Históricamente, nosotros nos damos cuenta, mis amados, los discípulos de Jesús fueron los primeros mártires. Entre ellos, de los primeros, amados, Esteban, que fue apedreado, fue de los primeros mártires. Él abrazó el Evangelio, él abrazó a Jesucristo, amados, y dice que fue apedreado y fue muerto. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, déjame decirte algo. A partir de ahí vinieron más mártires. Y los mismos discípulos de Jesús en diferentes partes, unos en Roma, otros en Ucrania, otros en diferentes partes del mundo, amados hermanos, fueron muertos y se convirtieron en mártires. Yo quiero decirte, en este tiempo y en estos momentos hay personas que dan su vida como mártires. Si tú no has sufrido lo que ha sufrido un mártir en estos tiempos, dale gloria a Dios. Pero lo menos que tenemos que hacer es ser fieles a Jesucristo. Sí, me estoy dando a entender. Escucha lo que le estoy dando a entender. Amado hermano, porque quiero decirle, ¿quién nos garantiza que no seamos en algún momento dado, que no seamos mártires? A lo mejor aquí hay algún mártir y usted todavía no lo sabe. A lo mejor alguno de nosotros nos vamos a convertir en mártires y no lo sabemos todavía. Porque déjame decirte, en este tiempo, amados hermanos, todavía hay persecución de cristianos hasta matarlos. Hay persecución de cristianos de una o de otra manera. En este tiempo habrán mártires por causa de la palabra y por causa del testimonio, por causa de su testimonio. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque déjame decirte, si la fuente de esto, Jesucristo, hermanos, fue martirizado, si la fuente de esto, el Señor de señores, fue dado muerto, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Quién te garantiza a ti que tú vas a morir en un hospital y que vas a llamar a tus hijitos, a tus nietecitos, y pues hijitos, me voy y los espero allá en el cielo? ¿Quién te lo garantiza? Que ojalá así sea, ¿verdad? No, a mí me gustaría también morir en mi camita, que estén mis hijos ahí rodeados, ¿verdad? Que vengan de Nueva Zelanda mis hijos, que vengan a Aguascalientes con mis nietos, y pues no, Señor, no, eso nos encantaría, pero ¿quién nos lo garantiza? Amado hermano, prepárate, porque bien pudiera ser en un tiempo, hermanos, que venga situación difícil a nuestro país, que venga situación difícil a nuestro estado, a nuestro Toluca, mis amados hermanos, donde ahí se va a ver quiénes son los que huyen, quiénes son los que se van, o quiénes son los que quedan. Dale gracias a Dios que hasta ahorita no está siendo probado. Gloria a Dios. Tenemos que prepararnos. Y una cuarta situación, mis amados, dice, y clamaban a gran voz. Mira, amado, no era tanto una oración, o si era una oración de clamor. Clamaban. ¿Qué dice la palabra? Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra. ¿Verdad que sí? Mire lo que están haciendo estos hombres. Dice, clamaban, gritaban, hermanos, con todas sus fuerzas, gritaban con todo su corazón. ¿Son personas o no son personas? ¿Verdad que sí? Y vamos a continuar. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor? Yo no sé, a lo mejor no lo has leído, si lo has leído, pero lo estás escuchando. ¿Qué te invita, qué te indica a ti, amados? Este clamor, esta pregunta de clamor, pudiera ser, amados, a primera vista, que pudiera ser un clamor de venganza. Pudiera ser, hermanos, que estas almas pudieran tener sed de venganza de parte de Dios. Déjame decirte, en algunos casos muchos dicen, ¿verdad?, que estas almas en su gran mayoría van a ser hebreos, porque los hebreos que conocen el Tanaj es el Antiguo Testamento para ellos, que conocen la Torah, conocen a un Dios, hermanos, un Dios de las venganzas. Tú puedes leer el Antiguo Testamento y te vas a dar cuenta de eso. Un Dios de justicia, hermanos, pero que venga también a sus hijos.
que destruye a sus enemigos. ¿Por causa de qué? Por causa de su pueblo. ¿Verdad que sí? Yo quiero que tú veas tan solo, mis amados hermanos, para poder ver este tenor, el Salmo número 94, por favor. Y yo quiero que veamos, por favor, esto. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Oiga, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú cuándo has orado y le has dicho Dios de las venganzas a Dios? ¿Hay alguien que lo ha hecho? Con sinceridad, no le va a pasar nada. Hermanos, porque en el tiempo del Nuevo Testamento, mis amados hermanos, lo que el Señor nos enseña es gracia y misericordia. Es amor lo que el Señor nos enseña. Y el mismo Cristo Jesús dijo, mis amados hermanos, amad a vuestros enemigos. Yo no he escuchado a alguna persona, hermanos, que quiera venganza de sus enemigos. Ahora, ¿dónde está esto? ¿Dónde está ubicado? ¿De quién es esto? Del pueblo, de Dios, de los hebreos. Para ellos era normal y muy natural, y fue inspirado, hermanos, el salmista, e inclusive en la parte de arriba dice oración clamando por venganza. Hermano, esto era algo muy normal con ellos. Y mira lo que sigue diciendo: engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Como que es una pregunta muy similar a la de Apocalipsis, ¿no? Y dice: ¿hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? No, hermano, esta oración que nosotros vemos en Apocalipsis, mis amados hermanos, es algo muy similar a la oración que estamos leyendo. Por eso muchos dicen, es posible que sea una gran cantidad de hebreos. Ahorita el mínimo de hebreos ha aceptado a Jesús, pero entonces dice la Biblia, todo el remanente de Israel dice, ¿qué cosa dice? Será salvo. Es decir, por lo que dice la palabra y aplicando todo el pueblo de Israel después en la tribulación se van a convertir a Cristo, van a aceptar a Cristo como su Mesías. ¿Estamos aquí, mis amados hermanos? Pero déjame decirte algo, mis amados, no tanto, amados hermanos, esta pregunta de hasta cuándo, mis amados, es un reclamo, hermanos, al Señor. No tanto, hermanos, es que estén pidiendo una venganza como se hacía en el Antiguo Testamento, sino que esta pregunta, mis amados hermanos, es como una pregunta: ¿todavía va a haber más mártires de esto? ¿Hasta cuándo va a terminar todo esto, Señor? ¿Cuánto es el tiempo que hace falta? Y déjame decirte que esto es algo muy natural para nosotros. Cuando tú te encuentras en aflicción y te encuentras en problemas y estás pasando un momento de estrechez difícil, al menos yo lo he hecho, yo no sé ustedes, decir: Señor, ¿cuándo va a terminar esto, Señor? ¿Cuánto tiempo falta para esto? Y aunque tengamos que aceptar muchas veces lo que está pasando en ese momento, pero no deja de inquietarnos, se puede decir: Señor, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto, Señor, va a pasar los problemas que tenemos en nuestra nación? ¿Cuánto, Señor, va a durar los secuestros, las violaciones de niñas como los sonados que hemos tenido últimamente, tan tremendos, tan terribles? Y no podemos preguntar: híjole, ¿hasta cuándo va a durar esto? Déjame decirte, esto era, ¿verdad? Señor, ¿va a haber todavía más mártires? ¿Va a haber todavía más que van a padecer todo esto? ¿Y por qué te lo digo? Por la respuesta de Dios. Mira, quiero que veamos, ¿verdad? Dice: ¿hasta cuándo, Señor? Ahora quiero llamar tu atención. Ahora le llaman Señor. Ahora le llaman Señor. Los hebreos también le llaman Señor. Qué tremendo es esto, ¿no? Y le dicen santo y verdadero. Cuando muchos de nosotros aquí, muchos de los que estamos aquí nosotros, mis amados, a lo mejor nunca le hemos dicho decir de corazón al Señor: Señor, santo y verdadero. Y si muchos lo hacemos, nos vamos a englobar todos, a lo mejor lo hacemos de labios para afuera. Pero entonces ellos van a clamar, porque es un clamor. ¿De dónde sale el clamor?
Del corazón, hermanos. No le dé miedo decirlo. Un clamor sale del corazón. Por eso el Señor dijo, clama a mí y responderé. Y por eso, amados hermanos, Jesús escuchó el clamor, hermano, esos gritos del ciego Bartimeo. ¿Por qué? Porque salió del corazón. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, clamar, hermanos, con todo nuestro corazón. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que lo hiciste? Y a lo mejor ni lo has hecho. Pero aquí nos enseñan estas almas que clamaron, ¿verdad? Y dijeron, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Fíjese, no fue, sí lo voy a vengar, y ya falta poquito tiempo para poder vengarlos. No, la respuesta de nuestro Dios, amados hermanos, fue la siguiente: y se le dieron vestiduras blancas. Oye, qué respuesta, amado hermano. No fue, mira, tranquilos porque ya está aquí el arma para poder ajustar a ese tremendo anticristo y a todos sus seguidores. No, el Señor les dijo, tranquilos, va a faltar un poco más de tiempo todavía. Fíjense la respuesta. Vestiduras, dice, ropas blancas, vestiduras blancas, mis amados hermanos. Vestiduras, hermanos, que son santificación, que son santidad. Déjame decirte, almas preciosas que si bien habían sido muertos en la tribulación, mis amados, ahora eran algo especial para ellos, para el Señor. Pues aquí, mi amado, ¿cómo se vería usted con vestidura blanca? ¿Qué pensaría usted de sí mismo? ¿Qué pensaría de Dios si se viera vestido con vestiduras blancas? Juan pudo ver esas vestiduras blancas y les digo, paciencia, tranquilos, porque no hubo reclamo de paz. No, Señor, pero es que mira esto, mira el otro. No, tranquilos, y vamos a seguir leyendo. Y se les dio, ¿qué cosa? Que descansasen todavía por un poco más de tiempo. Amados hermanos, después de todo lo que pasaron esas almas, estar en la presencia del Señor nos indica que aunque murieron, hermanos, por su propia, tuvieron que dar su propia vida, murieron por la causa de Jesucristo, y ahora están en un tiempo de ¿qué? De descanso, en un tiempo de reposo. Mi amado hermano, eso es aplicable para este tiempo. Este tiempo, mis amados hermanos, con todo respeto, no es para que estemos sentados nada más. Es un tiempo para poder servir a nuestro Dios Todopoderoso. Cuando ya el Señor se lo lleve, cuando usted se lo lleve por medio de la muerte, cuando Cristo venga en el rapto, ahí entonces va a descansar. Mientras tanto, preocúpese y ocúpese de poder servir al Señor, y que sea con todo su corazón. ¿Están aquí, mis amados hermanos? Y dice la Biblia que descansasen todavía un poco de tiempo, mis amados. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto era ese un poco de tiempo? Mira, no le dijo el Señor va a ser un mes, no le dijo el Señor van a ser 2 meses, va a ser un año. Déjame decirte, esto va a ser un periodo de tiempo muy corto. ¿Cuántos años va a durar, según la semana de Daniel? ¿Cuántos años va a durar la tribulación y la gran tribulación? 7 años. Así que estamos hablando de un corto tiempo, pero que déjame decirte, en esas condiciones de persecución y de muerte, se les va a hacer eterno. Se les va a hacer eterno. Pero miren, mis amados hermanos, cuando estamos enfermos, cuando estamos en aflicción, un segundo se nos parecen días, se nos parece eterno. ¿Cierto o no es cierto? Y aquí el Señor les dice, descansen, reposen otro poquito. Amado hermano, sirva al Señor, ame al Señor, sírvalo. Y hermano, porque cuando ya esté en el Señor, ahí va a descansar y va a reposar. Gloria a Dios. Pero el Señor no les dice hasta cuándo, en cuanto a tiempo, en cuanto a meses, sino en cuanto que se tiene que llegar un número de ¿qué? Eso está bien interesante, mi amado. Yo no sé para usted, para mí sí. Se tenía que cumplir. Dios tiene en su agenda, mis amados hermanos, un número de mártires, un número que se debe de complementarse o se debe de completar.
para que entonces sucedan las cosas, para que suceda entonces la manifestación del Dios Todopoderoso. Porque miren lo que le dice: hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también, ¿qué cosa? Habían de ser muertos como ellos. ¿Cuántos vio Juan? No sabemos. Pero el Señor le dice: todavía falta. Todavía falta que más mueran como ustedes. Y cuando se complete el número que yo tengo, es entonces que mis juicios se van a derramar y voy a exterminar, ¿verdad?, al anticristo y hacer todo. ¿Sabe qué me puso a pensar a mí todo esto? Y sabe usted, mi amado hermano, porque Cristo Jesús, ¿verdad? Yo lo estaba pensando, Dios me lo puso ahí. ¿Hasta cuándo Cristo Jesús va a venir por su iglesia? Seguramente que Dios debe de tener un número de salvos. La Biblia dice: ya eran millones y millones. Y si Cristo Jesús todavía no ha venido, es porque está dando tiempo para que se complete ese número de salvos. ¿Cuántos son? No lo sé. Pero cuando esté ese número de salvos listo, Cristo vendrá por su iglesia. Todavía, mis amados hermanos, no está completo el número de mártires para este tiempo. Pero cuando sea completo todo esto, entonces, hermanos, Cristo Jesús habrá de venir por su iglesia para poder llevarnos con Él. El Señor le dice: hasta que sea complete, de siervos, de hermanos tuyos que habrán de morir como ustedes. Aquí, mi amado hermano, cuando el número sea completo, mi amado hermano, van a venir otros acontecimientos que después dice la Biblia, se abrió el sexto sello, que después lo voy a ver. Pero por lo pronto, mis amados hermanos, que se les quede en su corazón eso. Y la pregunta: ¿tú qué prefieres? ¿Ser fiel al Señor en este tiempo? ¿O tendrás que serle fiel después en la tribulación?